Macroscopio es un instrumento que permite ver de cerca algo grande, y esa será nuestra intención. Acercarnos desde las pequeñas historias personales y sus recorridos al sistema científico nacional. ¿Quiénes lo conforman? ¿Cómo llegaron allí? ¿Desde dónde partieron? ¿Qué obstáculos tuvieron que sortear? Son solo algunas de las preguntas que estaremos contestando en nuestro programa. Les invitamos a escuchar estas trayectorias y a sus protagonistas. Buenas tardes, estamos aquí en Macroscopio como todos los lunes, después de un receso por unas nanas que tuve. Así que, bueno, bienvenidos. Le damos también la bienvenida al doctor Eduardo Rinesi, con quien tenemos el gustazo de hablar hoy. Eduardo es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Rosario, máster en Ciencias Sociales por Flaxo y doctor en Filosofía por la Universidad de San Pablo. Ex rector de la Universidad de General Sarmiento, director del Instituto de Derechos Humanos de la misma universidad, titular de la Cátedra de Sociología del Colegio Nacional Buenos Aires hace más de 20 años, docente de la Universidad Nacional de Córdoba y también de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Ha publicado numerosos libros sobre política, politólogos y cultura, filosofía y política de la universidad, la política, el último tribuno, variaciones sobre Lisandro de la Torre, cómo te puedo decir, notas sobre el pensamiento de Oscar Landi, entre muchísimos otros. Le agradecemos este tiempo en Macroscopio. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo te va? No, al contrario, gracias por la invitación. ¿Sí? Bueno, muy resumida la presentación porque realmente has hecho mucho en mucho tiempo. Mejor así bueno. Que no se note que soy muy viejo. Bueno, contame, Eduardo, nos gusta empezar hablando de recorridos personales. ¿Qué te llevó a las ciencias políticas? ¿Dónde empezó ese interés, esa curiosidad por la disciplina? Bueno, es muy buena pregunta porque yo me la hice muchas veces de grande y la respuesta es que no tengo la menor idea. La verdad es que no tengo la menor idea. Me lo he preguntado de verdad muchas veces. Yo empecé a estudiar ciencia política en la Universidad Nacional de Rosario. Yo soy rosarino, yo vivía en Rosario y empecé a estudiar ciencia política en el año 82, o sea, tomé la decisión de hacerlo en el año 81, cuando terminé la secundaria, que era un año horrible en un país horrible, en el que la política estaba fuera de juego. Entonces, de verdad yo me he preguntado muchas veces de grande, ¿qué fue lo que llevó a un adolescente rosarino en la dictadura, en una familia no te diría enteramente despolitizada, pero también sin una vocación política importante que me condujera en esa dirección? La verdad es que no lo sé, me alegro mucho de haber tomado esa disparatada decisión. Era una carrera, debo decirte además, la de ciencia política durante la dictadura en Rosario, verdaderamente abominable, claro, pésima, con profesores que eran todos nazis o cosas semejantes. Por supuesto, después, en el 83, cambiaron las cosas. En el 84, con nuevas autoridades, en medio de un proceso de renovación política muy grande en el país, se produjo casi de inmediato, te diría, un proceso de reforma de los planes de estudio. Había una comprensión muy compartida por docentes y estudiantes de que esos planes de estudio había que reformarlos, y ahí me involucré ya en el comienzo de mi muy tímida por entonces militancia universitaria. Eran años muy dinámicos en la vida política argentina, los años del alfonsinismo, digamos, y uno estaba allí entusiasmado, disconforme. Bueno, allí empecé un poco mi militancia universitaria y la empecé muy vinculado a la discusión académica, digamos, por la reforma de los planes de estudio, por los autores que había que leer, por las materias que había que dar. Aprendí como loco en ese proceso. Empecé mis primeros ejercicios de ayudantías como docente, de la mano de algunos profesores de los que tengo un hermoso recuerdo de aquellos años.
Tuve grandes profesores, sobre todo algunos, sin perjuicio de muchos profesores rosarinos que eran excelentes, pero sobre todo nos abrieron mucho la cabeza en esos años profesores que venían a Rosario de Buenos Aires, que yo lo tuve al querido Daniel García Delgado, que se murió el año pasado, tipo extraordinario, con el que después hicimos una amistad, tipo verdaderamente formidable. Daniel lo tuve como profesor Alejandro Pisitelli, claro. La iba a escuchar siempre que abría la boca en alguna conferencia o algo a la querida Alcira Argumedo, y lo tuve de profesor en 2 materias a mi amigo y maestro de toda la vida, Horacio González, que me partió la cabeza al medio, me resultaba fascinante, y bueno, y eso hizo que, sin ni siquiera esperar a terminar la carrera, con la primera excusa académica que encontré, me tomara un tren y me fuera a Buenos Aires para trabajar con Horacio, con Alcira. De hecho, terminé la carrera bastante desprolijamente, te diría, no fui un ejemplar estudiante, tenía muchas ganas de vivir en Buenos Aires, de trabajar con Horacio, de trabajar con Alcira, de seguir estudiando allí. Hice una maestría en la que tuve excelentes profesores, a Oscar Terán, a Beatriz Arlo, en la que trabajé con Pepe Nun en mi tesis de maestría. Todos bronces, Eduardo, como para no engancharte. Y era bárbaro, ¿viste? Claro, yo era un mocoso y ellos eran los tipos y tipas que estaban en la flor de su carrera, en los 50, 40, 50, los más viejos en sus primeros 60, qué sé yo. No, aprendí una barbaridad con todos ellos, y bueno, y empecé a trabajar en la Universidad de Buenos Aires, a ganarme la vida como profesor en los años 90, que eran años difíciles, empezando también a incorporar una bibliografía diferente de la bibliografía más vinculada con los temas de la transición a la democracia de los 80. En los 90 empezamos a leer otras cosas, empezamos a leer a Derrida, a Toni Negri. De la mano de Alcira empecé a interesarme por el pensamiento latinoamericano, hasta que medio al final de esa década del 90, yo ya no era un chico, de hecho tenía un pibe, venía en camino a una segunda, pero surgió una posibilidad verdaderamente inesperada y casi no buscada, de irme un par de años a San Pablo, donde, bueno, pude hacer la experiencia de hacer allí un doctorado con un muy interesante director y sobre un tema sobre el que yo empezaba a leer por entonces, muy estimulado por el trabajo en la cátedra de Horacio González, que era la cátedra de Teoría Política y Teoría Estética. Entonces yo me había puesto a estudiar mucho sobre Shakespeare y la política, venía leyendo Hamlet, qué sé yo. Surgió la posibilidad de traducir Hamlet, lo cual fue una experiencia formidable, de la que aprendí muchísimo. Bueno, y de hecho mi tesis doctoral fue sobre Hamlet, Hamlet y la filosofía política, digamos. Hamlet como una pieza que escribe Shakespeare en el corazón de las discusiones de la temprana modernidad europea, entre Maquiavelo y Hobbes, para decirlo así un poco bruscamente. Y bueno, y ese tema después no me largó nunca más, sigo pensando sobre esas cosas. Shakespeare es una fuente permanente de inspiración, y he seguido después, ya de vuelta en el país, a donde llegué en medio del desbarajuste del año 2000, me agarró aquí el 2001, el 2002, bueno, y después la interesantísima experiencia que se abrió a partir del 2003, de modo que me alegró mucho estar de vuelta en la patria, porque eran procesos interesantes para seguir acá de primera mano, ¿no? Así que bueno, después en el 2000, déjame que me acuerde, en el 2001 me llamó una querida colega con la que habíamos trabajado en la Universidad de Buenos Aires muchos años atrás, y que estaba trabajando en la por entonces muy joven Universidad Nacional de General Sarmiento, y me dijo: che, estoy necesitando un profesor que pueda dar clases sobre medios y política, que era un asunto que yo había trabajado mucho con esta colega y otros queridos colegas en la cátedra de Oscar Landi, que también fue un gran maestro con el que laburamos mucho,
Y entonces, bueno, agarré viaje entusiasmadísimo, y bueno, y después la Universidad Nacional de General Sarmiento se terminaría convirtiendo en mi universidad, ¿no? Allí empecé a involucrarme en la vida institucional. Cuando me quise dar cuenta era decano, y unos años después me quise dar cuenta y era rector. Y una cosa fue llevando a otra, y eso me llevó también a interesarme mucho como problema teórico, ¿no? Por la cuestión universitaria, el centenario de la reforma del 18, hace ahora 7 años, también promovió una cantidad de lecturas sobre ese asunto, y eso me interesó mucho. Entonces me he dedicado un poco también, en medio de una cierta dispersión de temas, porque la verdad es que no soy exactamente un investigador prolijo, digamos, o que tenga un tema, más bien, qué sé yo, uno tiene estímulos de distinto tipo para pensar una cosa, otra cosa, que no he sido muy ordenado, digamos, pero en medio de Shakespeare y en medio de la política argentina y en medio de los intereses de los más diversos, la cuestión universitaria se me volvió una cuestión importante también para pensar, ¿no? Y he hecho algunas cosas sobre eso. Y así llegamos hasta hoy. Sin repetir y sin soplar. Bueno, hacemos la primera pausa, Eduardo, y volvemos en unos minutos. Cómo no. Macroscopio. Escuchar, conocer, reflexionar. Continuamos hablando con Eduardo Rinesi. Bueno, nos comentaba sus primeros pasos de formación, cómo fue armando su carrera, su profesión, todos los lugares en donde abrevó, donde aún continúa hoy en algunos de ellos. En este derrotero empezás a ver la universidad desde otro lugar, o a acercarte, a cuestionar o a preocuparte, a ocuparte de lo que es la academia, la formación, la universidad como tal. Sí, yo sé, bueno, en fin, uno está en la universidad y evidentemente está porque le preocupa, y es una institución que siempre lo lleva a uno a pensar mucho sobre ella, ¿no? Sobre su gestión, sobre su gobierno, y yo tuve siempre un involucramiento muy grande con la política universitaria. Pero es cierto que en la Universidad Nacional de General Sarmiento, en fin, la agarré muy jovencita a la universidad, con mucho para hacer. Es una universidad absolutamente entusiasmante, y a mí me entusiasmó y me enamoró mucho, y bueno, tuve a lo largo de toda mi trayectoria allí en la universidad un fuerte compromiso institucional, digamos, que me llevó a ocupar ahí distintos lugares de gestión, y bueno, y sí, efectivamente, a pensar un poco sobre el asunto en contextos que fueron muy cambiantes también. Los años del kirchnerismo, que fueron de fortísimas políticas de democratización de la universidad, de expansión del sistema universitario, de ampliación de las posibilidades de los pibes y de las pibas de hacer estudios superiores, de fuerte desarrollo del sistema de ciencia y técnica, de mucho aliento a una cosa que siempre me interesó mucho a mí, que es la conformación de redes universitarias internacionales y sobre todo latinoamericanas. Yo estoy convencido de que es necesario para nuestro sistema universitario fortalecer los lazos con los sistemas universitarios de otros países de la región, que hay allí mucho para hacer juntos, ¿no? Entonces, bueno, eso se me fueron volviendo al mismo tiempo que temas de trabajo, digamos, temas de preocupación académica, de lecturas, y sí, claro que la universidad me sigue interesando mucho, porque después del kirchnerismo vino el macrismo, que fue una cosa espantosa, de fuerte hostigamiento a la universidad, de fuerte reducción de los presupuestos, de fuerte de judicialización de la vida universitaria. Después vino el gobierno de Fernández, pero con él también la pandemia y la necesidad de pensar un montón de otras cosas sobre cómo sostener en esa emergencia tan difícil la actividad universitaria, la actividad formativa, la actividad de investigación. Y después vino esta cosa horrorosa. Llegó el horror. Se nos vino la noche. Sí, porque efectivamente yo creo que tiene una gravedad todo lo que está pasando, no solo en la universidad, que es lo que le toca a uno más de cerca, ¿no? Tiene una gravedad extraordinaria. Estamos frente a un gobierno
absolutamente hostil, brutal, autoritario, despreciativo de los espacios públicos, de actividad de todo tipo, despreciativo de los derechos de los ciudadanos, despreciativo de la vida de todos nosotros, y eso en la universidad se siente de manera muy especial. Hemos vivido todo el año pasado en una situación de emergencia económica, presupuestaria, de extraordinaria gravedad, como no habíamos conocido durante los años del macrismo. Hemos visto la suspensión de obras que estaban casi a punto de terminarse y que el gobierno nacional, más por capricho y por desidia o incluso militancia antiuniversitaria, decidió dejar de financiar cuando no le habría costado más que unos pesos terminarlas. Bueno, todo ese tipo de cosas que conocemos bien, y supongo que el tema de esta charla no es llorar la llorería con esos asuntos, pero en efecto nos obligan a pensar una cantidad de cuestiones en términos mucho más urgentes, mucho más dramáticos, ¿no? que los que habíamos conocido en años anteriores. Sí, hablas de, bueno, obviamente hablamos y vamos a hablar de la universidad, pero me parece que sería interesante abordarlo desde otro lugar, decir, bueno, ¿qué pasa hoy con lo público? Porque no es solo un ataque a la universidad, es todo lo público, ¿no? Todo lo común parece que está interpelado, cuestionado, como si no sirviera, como si fuéramos un rejunte de humanidades personales en un espacio común, y que no tuviéramos nada que ver, ¿no? ¿No te parece que hay como...? Sí, absolutamente. Yo creo que eso que acabas de decir y que comparto absolutamente es el modo en que esta gente piensa la vida colectiva. Piensa la vida colectiva como una suma aritmética de átomos individualistas, posesivos, egoístas, cada uno de los cuales ve al otro como un obstáculo o como un enemigo, en la mejor de las hipótesis como un depósito circunstancial de órganos que el día de mañana le podrá comprar a un precio justo en el mercado, porque es así de brutal discurso y las metáforas que utiliza. Entonces, leía ayer en el último y muy lindo, por cierto, libro de Cecilia Abdo Férez, Libertad y Cuerpo, que es un libro que acaba de sacar Cecilia en Niño y Dávila, que está muy muy bien, y leía allí una idea interesante de Cecilia que dice: para esta gente la sociedad es como el estado de naturaleza de Hobbes, solo que Hobbes había descrito su estado de naturaleza para invitarnos a salir de él, mientras que estos tipos nos quieren dejar ahí adentro, porque cualquier posibilidad de salir por la vía de la política, de los acuerdos, del diálogo, del Estado, ¿no? La ven como una intromisión en lo que no debe ser tocado por esas interferencias. Piensan que hay una especie de ley natural de la sociedad, que son las leyes de la economía, las leyes del mercado, que no hay que interferir con ellas, y entonces claro que no hay allí ninguna idea de lo público, no hay ninguna idea de lo común. Se ha dicho, y está bien, que estos tipos tienen un discurso, tienen una teoría que de algún modo describe una sociedad que se ha ido transformando a lo largo de las últimas décadas, quizás podríamos decir desde mitad de los 70 para acá, y ha ido dejando en muchas oleadas sucesivas el neoliberalismo de Videla y Martínez de Oz, el neoliberalismo de Menem y Cavallo, el neoliberalismo de Macri y de Caputo, y ahora el libertarianismo enfermo de estos tipos. En esas sucesivas oleadas, la sociedad de hecho se ha dejado de ser un cuerpo orgánico, digamos, de grupos y de clases, y se ha ido convirtiendo en una suma de individuos, de átomos con identidades fragmentadas, astilladas, como dijo en su momento, ¿no?, la mejor sociología de fines de los años 90, pero estos tipos le agregan una cosa programática y militante. Estos tipos dicen: la política no debe volver, ¿no?, a interferir en las sacrosantas leyes del mercado, con lo cual sancionan una situación de desigualdad, de injusticia, que es muy grande, que es muy brutal, y
Y entonces estamos en un problema muy serio. Yo creo que hay que volver a pensar las condiciones para un pensamiento político democrático y para unas prácticas políticas democráticas frente a un gobierno que yo creo que hay que decirlo hoy ya sin ningún tapujo y sin ninguna prudencia. Es un gobierno profundamente autoritario, que no tiene de democrático nada, sacando que reduzcamos la democracia a la circunstancia de que hace 1 año y medio fueron elegidos por el voto popular, pero uno a la democracia le pide un poco más que eso, ¿no? Me parece que hay que pensar muy seriamente las cosas, porque estos tipos se están llevando todo puesto. Entonces esa es la sensación, y en este contexto donde coincido, ¿no? En esta sociedad atomizada, podríamos hasta decir mercantilizada, ¿no? En donde todo rige por las leyes del mercado, ¿cómo se disputan los derechos? ¿Qué pasa con los derechos? Parece que no sirven, que no está bien, que no ya solo cuestionarlo, sino cuestionar su existencia, como si eso fuera... Bueno, estos tipos han dado el paso que de nuevo no había dado ni el menemismo ni el macrismo, han dado el paso de decir que los derechos están mal. El presidente lo dice, cada vez que abre la boca dice, los derechos están mal, los derechos son una injusticia, los derechos no deben ser postulados, porque los derechos salen plata y no es posible que con la plata de los argentinos de bien se paguen los que se llaman derechos de los vagos, de los atorrantes, de aquellos que no han sido beneficiados por la fortuna o por la herencia. Es una barbaridad muy grande, es un retroceso muy grande de la vida social. Es un abandono de una idea que uno diría es casi consustancial con la misma modernidad filosófica y política, que es la idea de igualdad. Que uno nunca espera que sea una igualdad absoluta, que sea una igualdad radical, que sea pero siempre funciona allí como una especie de horizonte. Todos deberíamos tener un conjunto básico de derechos, todos deberíamos ser más o menos iguales en relación con nuestro derecho a la vida, nuestro derecho a comer, nuestro derecho a educarnos. Y estos tipos dicen, no, mira, ¿sabes qué? Los hombres somos distintos, y a joderse, porque cualquier cosa que no sea joderse es interferir en las leyes del mercado, que son, dicen estos tipos, que además de brutales son extraordinariamente ignorantes, son naturales. Es decir, el mercado siempre estuvo allí, y lo que pasó fue que una vez vino Hipólito Yrigoyen y después Juan Perón y toda esa gente horrible para distorsionarlo. La verdad es que la ignorancia que revela ese argumento es extraordinaria, es muy profunda. El mercado no siempre estuvo allí. El mercado, casi no hay que decirlo, ¿no? En un programa de una radio universitaria, el mercado es una construcción histórica. Se construyó a cañonazos limpios, se construyó en base a una cantidad de dispositivos de fuerza, a veces de violencia, de prepotencia, de dominación sobre los pueblos. ¿Cómo que el mercado siempre estuvo allí y que cuando aparece algún gobierno moderadamente reformista es un invasor de no sé qué espacio que debería estar preservado? De ninguna manera. Eso es muy ignorante, además de muy criminal. Entonces hay que retomar, me parece, el pensamiento sobre el fundamento mismo de la vida social y política en un punto muy básico, porque estos tipos están convencidos de que no hay algo así. Bueno, lo que dijo en su momento la buena de Margaret Thatcher, que para estos tipos es una especie de adalid del pensamiento social y político. No hay algo así como la sociedad, decía Margaret Thatcher, ¿no? No existe such a thing as la sociedad. No existe la sociedad. La sociedad es ideología, la sociedad es zaraza. Bueno, estos tipos piensan eso. Decir sociedad es haber comprado el resultado de una intrusión ilegítima del Estado, de la política, de la casta, en relación con lo que naturalmente debería funcionar según las leyes del mercado, que solo permiten distinguir individuos. Bueno, eso es ignorante, brutal, criminal, y me parece que hay que pensar contra eso, porque nos va a llevar todas nuestras vidas. Totalmente. Hacemos otra pausita más y volvemos en un instante. Macroscopio. Ciencia en tiempos de ajuste. Continuamos hablando con Eduardo Rinesi. Bueno, estaba
desarrollando su idea de lo que es la cuestión de derechos, el discurso y las políticas de este gobierno. Con respecto a eso, te vuelvo a llevar al tema de la universidad pública. En este sentido, ¿cómo, entendiendo que la universidad pública, además de un derecho, tiene una tarea, una función social, cuán difícil se hace en un momento donde eso está fuera de juego, digamos, en el discurso y en la política, sostener ese rol social importantísimo que tiene la Universidad Nacional en el país, ¿no? Sí, claro. Mira, allí lo que habría que decir es que nuestra comprensión de la universidad y nuestra comprensión de la universidad, como decías, como un derecho, ha dado un paso extraordinario en lo que va del siglo XXI. Es una idea muy nueva, es una idea muy reciente, la idea de que la universidad es o puede ser pensada como un derecho. La verdad de la milanesa es que la universidad es una institución muy añeja de la vida cultural de los países de lo que solemos llamar Occidente. Es una institución que tiene en números redondos unos 1000 años de historia, te diría 950, 1000 años de historia, si uno piensa en las universidades más antiguas, como la de Salamanca, o algunas de Italia o de Alemania, ¿no? Son instituciones viejísimas, y a lo largo de su extensísima vida, nunca han sido pensadas y nunca se pensaron a sí mismas como instituciones encargadas de garantizar nada que pudiera ser pensado como un derecho. Eran instituciones que fabricaban élites clericales, élites abogadiles, élites burocráticas, élites técnicas, élites profesionales, las muy pequeñas élites que los países necesitaban para funcionar, y a nadie se le pasó por la cabeza decir que la universidad era un derecho. Te diría más, ni siquiera los grandes movimientos de democratización de la vida universitaria del siglo XX, menciono solamente dos, separados por medio siglo, el 18 cordobés y el 68 parisino, que se le parece mucho, por cierto, sacando por su escala, que fue mucho mayor, ¿no? Cuantitativamente mucho mayor, pero desde el punto de vista de la vocación de alianza obrero-estudiantil, del tipo de consignas, del tipo de reformismo, son muy semejantes esos dos movimientos, que no tuvieron entre sus consignas la idea de la universidad como un derecho. A nadie se le ocurrió decir en el 18 ni en el 68 la universidad debe ser un derecho. Y habría sido absurdo que a alguien se le ocurriera en un país como la Argentina, en que la educación secundaria todavía no era una obligación, ¿no? Quiero decir, es solo cuando los niveles educativos previos al universitario empiezan a ser obligaciones de los pibes, de sus papás y del Estado, que la educación superior puede empezar a ser pensada como un derecho. Y eso ocurre recién en el siglo XXI. Y ocurre en un lugar muy específico, que es en América Latina. Y eso es muy importante y podemos estar muy orgullosos. Los europeos no se enteraron todavía de que la universidad es un derecho, ¿eh? No lo dicen en ningún lugar. Lo estableció la Conferencia Regional de Educación Superior de Cartagena de Indias en el año 2008, en su primer e importantísimo artículo, que dice: la educación superior es un bien público y social, un derecho universal y una responsabilidad de los estados. Y cuando la delegación latinoamericana, que había suscrito ese documento extraordinario en el 2008, en el 2009 cruzó el charco para ir a París, a la sede de la UNESCO, en la Conferencia Mundial de Educación Superior, en la sede de la UNESCO lo recibieron con queso Roquefort, con vino tinto, le dijeron: muchachos, ustedes son un encanto, pero ni sueñen con que aquí vamos a decir ese disparate que dijeron ustedes en América Latina, donde no sabemos qué desayunan, qué fuman, ¿no? Quiero decir, Europa sabe demasiado bien que la universidad es un privilegio y un negocio, y fue aquí, en América Latina, en el contexto de los gobiernos feos, sucios y malos, de los Evo Morales, de los Kirchner, de los Chávez, de los Correa, que eso pudo ser... ¿Cómo? El wokismo a full.
Claro, que eso pudo ser pensado. Y la verdad es que es muy importante que podamos pensar en la universidad como un derecho, porque eso cambia enteramente nuestro modo de pensar, nuestro laburo en la universidad, lo que hacemos en la universidad, lo que la universidad debe hacer con los pibes, para los pibes y para la sociedad en su conjunto, porque me parece que allí hay otra cosa para pensar, que es que la universidad es un derecho de los pibes y de las pibas, por supuesto, que tienen que tener derecho a recibir de las universidades del Estado la mejor formación para convertirse en los mejores profesionales, pero además, y yo diría sobre todo, la universidad es un derecho colectivo del pueblo, que tiene que poder recibir de las instituciones que sostiene, garpando sus impuestos, los profesionales que necesita para su desarrollo, los conocimientos que necesita para su desarrollo, para su bienestar, para levantar la puntería de sus discusiones colectivas, ¿no? Entonces, me parece que si pensamos la universidad como un derecho colectivo del pueblo, se nos vuelven claras algunas cosas que las universidades deben hacer en relación con los territorios, en relación con los gobiernos locales, provinciales, nacional, en relación con las discusiones colectivas, en relación con los medios masivos de comunicación. Y yo creo que eso está en fuerte peligro, severamente amenazado hoy en la Argentina, porque este gobierno no cree en los derechos y porque este gobierno no cree en el pueblo. La expresión, la universidad es un derecho del pueblo, a este gobierno no le dice nada, de nada, de nada, no le dice nada. Y si uno le dice a los señores de este gobierno, señores del gobierno, pero miren que está en una ley de la nación, no tengo que decir, a mí que me importa, sí, que si no respetamos las leyes. Exacto. Nosotros somos autoritarios, no tenemos nada que ver con la ley, ¿no? Entonces estamos en un problema muy serio y yo creo que se trata de seguir insistiendo, pero además de afinar los argumentos y de mejorar en nuestras discusiones esta comprensión general de la universidad como un derecho de los individuos, pero sobre todo como un derecho del pueblo, como un derecho de la ciudadanía, que tiene que poder recibir de las universidades que sostienen los profesionales, los conocimientos que necesitan para su desarrollo y para su bienestar. Aparte me haces pensar, digamos, también cómo se mira hacia adentro la universidad, ¿no? Es decir, todo esto que decías, ¿no? Que cómo formamos, qué estamos formando, con qué características, con qué currículas, también con qué discusión, con qué debate, porque finalmente la universidad es eso, ¿no? Es un gran caldero, si se puede decir así, donde se intercambia conocimiento, se produce y también se reflexiona y se cuestiona, digamos. Creo que esa es la gran base de lo que es la universidad pública. Yo creo que sí, es muy importante seguir sosteniéndolo. El conocimiento en la Argentina se produce, por supuesto, en muchos lugares, pero yo diría que se produce sobre todo en las universidades públicas. Por supuesto que es sostenido también por los sistemas de promoción, de incentivos, por los salarios del sistema científico-tecnológico, del CONICET, de la agencia, etcétera, que hoy están severísimamente amenazados y fuertemente limitados, pero es allí, es en las universidades donde se produce el conocimiento. Las empresas no producen conocimiento en la Argentina, eso es una macana grande como una casa, que el sector privado cuando necesita algún conocimiento lo compra muy barato en la universidad pública. Es mentira que investigan la inversión en investigación del sector empresarial privado en la Argentina es mínimo comparado con los parámetros de cualquiera de los países capitalistas del mundo que estos tipos tienen como modelo, porque la burguesía que tenemos nosotros, que son una manga de mequetrefes que no ponen un peso sino están asegurados previamente por el Estado, contra el cual después despotrican, no investigan, no financian la investigación. La investigación la hacen las universidades públicas, no las privadas, porque no es negocio. Entonces,
hay que sostener ese papel de la universidad como investigadora, como productora de conocimiento, y por supuesto hay que sostener eso que vos decías recién, que es muy importante, que es la actitud crítica que tiene el pensamiento universitario. No se trata solamente de producir conocimiento útil, conocimiento para el mercado, conocimiento. Se trata de producir un conocimiento que al mismo tiempo pueda pensar las condiciones en las que se produce y criticar de esa manera las estructuras injustas del mundo. Y eso lo hace la universidad, eso lo tiene, lo puede, lo sabe hacer la universidad y no muchas otras instituciones en nuestro país. Por eso es necesario sostener en este contexto tan hostil la vida y la actividad de nuestras universidades. Bien. Hacemos la última pausa ya, Eduardo, y volvemos en un ratito. Macroscopio, lunes de 18 a 19. Conduce Sandra Nicosia. Continuamos hablando con el doctor Eduardo Rinesi, ya en el bloque final. Me venía riendo porque estábamos fuera de aire comentando eso, lo rápido que había pasado este programa. Universidades, terminamos de hablar de eso y se me ocurre preguntarte si es posible pensar cuál es el desafío entonces para las universidades en este contexto tan hostil, no solo a nivel supervivencia, ¿no? Por esta pelea que hay por presupuesto, por sostener las universidades, a los docentes con salarios dignos, a los no docentes, a los estudiantes contenidos y con la posibilidad de que puedan seguir accediendo a toda esa cantidad de nuevas universidades que se abrieron hace muchos años y que han hecho un cambio contundente, han impactado muy positivamente en la población juvenil, ¿no? Que pudo acceder, muchos de nuestros entrevistados jóvenes, ya investigadores o aún becarios, nos cuentan que pudieron estudiar gracias a que tenían más cerca a la sede de la universidad. Entonces, bueno, hoy, ¿cómo se presenta ese desafío? Bueno, es un desafío o son muchos al mismo tiempo, ¿no? Esto que vos señalás es muy importante. El sistema universitario argentino ha crecido mucho en cantidad de instituciones. Yo diría que no lo ha hecho solamente en lo que va del siglo XXI, sobre todo durante los gobiernos kirchneristas y especialmente durante el primer gobierno de Cristina Fernández, ¿no? Que fue el que más universidades creó en este ciclo. Allí sin duda hubo una importante creación de universidades, un número importante de universidades, tanto en el conurbano bonaerense como en el interior del país, pero ya había habido dos movimientos previos, uno a fines de los años 60 y comiencísimos de los 70, lo que se llamó el Plan Tacchini, que también creó una gran cantidad de universidades y también tanto en el conurbano bonaerense como en el interior del país, y después estuvo durante los años menemistas una fuerte expansión también en el conurbano y también en el interior. Es interesante esto porque se trata de tres momentos muy distintos, bajo gobiernos de orientaciones políticas e ideológicas muy diferentes. Uno, el ordenancismo modernizador, autoritario, digamos, de los primeros 70, el otro, el neoliberalismo loco de Menem, y el otro, el reformismo social avanzado, digamos, para decirlo rápido, del kirchnerismo. Pero lo cierto es que si uno puede poner un momentito entre paréntesis esas diferencias sin duda tan importantes entre las orientaciones de estos tres momentos, considerados en conjunto, constituyen a lo largo de medio siglo un extraordinario movimiento de crecimiento del sistema universitario que hace nada menos que sextuplicar, esto es, multiplicar por 6 el número de universidades públicas en el país, que empieza este ciclo siendo de 9 y termina siendo en efecto de 54. Hoy son unas poquitas más, debe haber 56, 57, perdí la cuenta, pero por ahí debemos estar. Quiere decir, un extraordinario crecimiento del número de universidades que se han distribuido por todo el territorio del país. Hoy no hay ninguna provincia argentina que no tenga por lo menos una universidad
pública en su territorio, y en las zonas más densamente pobladas del país, sobre todo en el conurbano bonaerense, no hay partido importante que no tenga una universidad. No hay pibe, no hay piba en el país que no tenga una universidad pública, gratuita y buena, a no más de un rato razonable de viaje de la casa. Y eso es muy importante en un contexto en el que pensamos, en efecto, como decíamos recién, que la universidad es un derecho que debe ser garantizado, porque si la Constitución Nacional y las leyes dicen la educación es un derecho y todo el mundo lo tiene garantizado, pero la universidad más cercana a tu domicilio está a 1.200 kilómetros, bueno, ese derecho se vuelve un derecho medio abstracto, ¿no? Entonces, a mí me parece que la mera supervivencia del sistema y el hecho de que todas estas universidades con las que hoy cuenta el sistema puedan seguir haciendo su trabajo, puedan seguir funcionando, es el primer desafío que tenemos. El primer desafío que tenemos es que nuestras universidades sigan funcionando. Se está haciendo muy difícil, el hostigamiento presupuestario del gobierno nacional a las universidades es muy grande. Sabemos bien, todos los que tenemos diálogo con quienes conducen hoy nuestras universidades, que las dificultades para la realización de las actividades básicas, mínimas, de la universidad está fuertemente comprometida, ¿no? Entonces, ahí tenemos un asunto. Y tenemos el asunto de seguir haciendo todo eso bien, quiero decir, no solo de hacerlo, de seguir haciéndolo bien y si es posible cada vez mejor, de sintonizar con las necesidades, con las expectativas, con las preocupaciones de unos pibes que a veces parecen quedarnos muy lejos, de poder asumir sin prejuicios y también sin simplificaciones y sin perezas mentales los desafíos que sobre todo a partir de la pandemia se nos volvieron evidentes en materia de diálogos con las tecnologías, combinaciones de actividad presencial y actividad no presencial o virtual o como cuerno se diga, que plantea todo tipo de problemas, de dificultades, por supuesto. No es necesario insistir sobre la absoluta importancia de la actividad presencial, de las clases, de la figura de los profesores, de la reunión de los cuerpos, pero todo eso se combina hoy también con otros modos de hacerse las cosas en muchos lugares, con los que me parece que tenemos que aprender a dialogar. El uso en general de las tecnologías o el diálogo con las tecnologías que han cambiado mucho nuestras formas de relación en el mundo social, que han cambiado mucho las cabezas de los propios pibes. Me parece que tenemos que actualizar nuestras agendas de investigación también y ponerlas en diálogo con las necesidades de los ciudadanos, de las ciudadanas, de las organizaciones sociales. Allí hay una cosa a la que yo le doy mucha importancia. Si de verdad estamos dispuestos a pensar la universidad como un derecho del pueblo, cada una de nuestras universidades debe generar los mecanismos para conversar más que lo que lo hace con las organizaciones de ese pueblo en los ambientes más inmediatos, más cercanos, más locales. Allí hay mucho hecho y mucho por hacer en relación con la figura de los consejos sociales de las universidades, es decir, de espacios donde se puedan escuchar las voces de las organizaciones sociales, sindicales, políticas, culturales, deportivas, religiosas, con las que la universidad quiere tener contacto, quiere tener vinculación. Hay mucho hecho en materia de desarrollo de los consejos sociales, que en algunas de nuestras universidades son consejos sociales asesores, que en otras de nuestras universidades son consejos sociales que ya tienen alguna capacidad gubernativa, ¿no? Determinada por los estatutos de las distintas instituciones, en fin. Pero como sea, me parece que es necesario fortalecer el diálogo entre las universidades y la sociedad a las escalas más locales en que esa sociedad, ese pueblo se organiza de distintos modos. Es necesario que la universidad participe mucho en las grandes conversaciones colectivas. Es necesario que la universidad aprenda a hablar otro lenguaje diferente del lenguaje de los papers, del lenguaje con los que hablamos en el interior de nuestras disciplinas y con los que hacemos carrera académica y curriculum vitae. Tenemos que aprender
además de vivir nuestras vidas académicas, tenemos que aprender a dialogar con nuestro tiempo y con los actores sociales y políticos relevantes de nuestro tiempo. Creo que la universidad tiene una cantidad muy importante de desafíos. Tiene el desafío al que aludía yo hace un ratito y que me parece muy importante, de una internacionalización en perspectiva latinoamericana, en perspectiva no colonial. Internacionalizarse no es mandar 2 o 3 pibes a Londres o mandar a nuestros investigadores a Roma a leer una ponencia, ni hacerle el trabajo difícil a una universidad norteamericana que se va a quedar con todos los créditos, ni a completarle los puntos suspensivos a no sé qué cosa de unos tipos que están descubriendo no sé qué vacuna, no sé dónde. Hacer una internacionalización en serio, horizontal, democrática, es articularnos más con los sistemas universitarios de la región, del sur en general, pero de la región latinoamericana en particular. Hay una larga tradición también que viene de los años de la Reforma, que viene de los años del peronismo, ¿no? Los grandes movimientos populares y democráticos en América Latina y la Reforma del 18 han tenido una fuerte vocación latinoamericanista, integracionista, que me parece que es necesario honrar y continuar y profundizar. De modo que tenemos un montón de desafíos, no tenemos motivos para aburrirnos en nuestras universidades. Tenemos sí la enorme dificultad de que tenemos que hacer todo eso en un contexto de extraordinarias restricciones, y por eso la pelea por el presupuesto universitario es fundamental. En estos mismos días se va a discutir, o querríamos que se discutiera, ojalá que sí, una nueva ley de presupuesto universitaria en la que una cantidad de actores, de expertos, de especialistas han estado trabajando. Ojalá se discute, ojalá sea votada, ojalá después de ser votada el presidente no sea tan antidemocrático y tan autoritario como para volver a vetarla, como ya lo hizo una vez. Me parece que tenemos muchos desafíos dentro y fuera de la universidad para poder seguir sosteniéndola en el nivel en que tenemos que seguir sosteniéndola. Totalmente. Bueno, en principio habrá que seguir resistiendo, poniéndole garra, como siempre, comprometidos con esta casa común que nos encuentra a todos en un estado bastante deplorable, pero bueno, poniéndole el pecho y a seguir adelante. Te agradezco muchísimo, Eduardo, todo tu tiempo, todo lo que contaste. Nos quedó, no sé, la mitad de tu vida afuera, pero bueno, insistiremos en algún otro momento por alguno de tus otros temas de investigación, ¿sí? Con muchísimo gusto, con mucho gusto. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes, un cariño. Hoy escuchamos en Macroscopio a Liliana Herrero cantando tangos. El viaje, Por una cabeza y Volvió una noche. Nos despedimos hasta el próximo lunes, recordándoles que nos sigan en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. También pueden escuchar nuestros podcasts en Spotify y el canal de YouTube como Macroscopio FM UNAM. Los saluda Sandra Nicosia, operación técnica Beco Blanco. Este programa ha sido dedicado al fan número 1 de Rinesi en Misiones, Guido Di Blasi.